Muy buenas tardes para todos. Por favor, les solicito que por el chat me confirmen si me están escuchando. Ok, perfecto. Y por favor, también me confirman si se observa la presentación que se está compartiendo. Listo, perfecto. Bueno, vamos a ver el día de hoy eh, una tutoría virtual de la Olimpiada de Química en el cual vamos a hablar pues de algunas propiedades de las sustancias. Específicamente vamos a hablar de sustancias que se encuentran en estado sólido, líquido y gaseoso, cómo pueden cambiar de un estado a otro y cómo se representa esto a través de unos diagramas de fases. Y al final vamos a hacer algunos ejercicios donde si tienen dudas, si tienen inquietudes, por favor las pueden comentar a través del chat. Bueno, sean todos pues bienvenidos a una nueva tutoría de la Olimpiada de Química. Y como ya les mencionaba, pues vamos a hablar básicamente de los diferentes diagramas de fases que nos representan las transformaciones que podemos tener entre sustancias en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Bueno, antes de hablar de los diagramas de fases, vamos a definir primero algunos conceptos que vamos a utilizar. Vamos a hablar primero de qué consideramos como una fase. Cuando hablamos de una fase, lo que queremos decir o a lo que hacemos referencia es a cada una de las partes homogéneas. Esto es muy importante. Cada una de las partes homogéneas y que sean físicamente separables en un sistema. Que ese sistema puede tener un solo componente o podemos tener varios componentes. Depende si tenemos pues una sustancia pura, vamos a tener un solo componente o si tenemos, por ejemplo, una disolución, podríamos tener varios componentes. Específicamente, en el caso de hoy vamos a abordar es únicamente diagramas de fases para sustancias puras, o sea, diagramas de fases para sustancias que tienen un solo componente. Entonces, cuando hablamos de componentes, precisamente a lo que hacemos referencia es a cada una de las sustancias que están presentes o que forman parte de un sistema. Un componente puede ser una sustancia elemental, por ejemplo, un gas monoatómico se puede considerar como una sustancia elemental. Algún ejemplo de un gas monoatómico sería, por ejemplo, un gas inerte como el helio. Si eso se consideraría una sustancia elemental. O también podemos tener una sustancia compuesta, que ya sería una, una sustancia compuesta, es aquella que tiene pues varios elementos. Por ejemplo, el agua. El agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Bueno, y al final, en los diagramas de fases, pues también cuando se habla de diagramas de fases de varios componentes, pues la composición es lo que nos va a dar es un dato de la cantidad de cada uno de los componentes que contiene una fase o un sistema. Por ejemplo, cuando hace un rato les mencionaba sistemas que tienen varios componentes, son sistemas en los que pues son fases homogéneas. Una fase homogénea puede tener varios componentes, pero cuando tengo una fase homogénea con varios componentes, es importante mencionar la composición, o sea, esos componentes en qué cantidad están presentes, en qué cantidad relativa. Bueno, entonces, para construir diagramas de fases que representen pues transformaciones entre fase líquida, fase gaseosa, fase sólida, estos diagramas pues ya vimos, los podemos hacer para sustancias puras o para sistemas con varios componentes. En esos casos vamos a tener variables como la presión de mi sistema, la presión a la cual yo tengo el sistema. Otra variable puede ser la temperatura. Y si tengo más de un componente, otra variable sería la composición, donde básicamente la composición está definida por la fracción molar.
casi siempre, en la mayoría de los casos. En algunos diagramas se da la composición como porcentaje en masa o algún, algún tipo de porcentaje, también porcentaje en volumen o porcentaje molar. Bueno, si yo tengo una sustancia pura, en el caso de una sustancia pura, acá vamos a tener, entonces la composición no va a ser una variable. Si tengo una sustancia pura, la composición es constante y siempre es una sola sustancia. Y solamente me van a quedar como variables la presión y la temperatura. Entonces, si tengo una sustancia pura, el diagrama de fases va a ser un gráfico y en ese gráfico voy a tener esas dos variables, la variable presión y la variable temperatura. Una vez que yo construyo el gráfico, el diagrama de fases me permite identificar cuáles son las condiciones de presión y temperatura en las cuales la sustancia puede estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. El diagrama de fases me permite identificar cuáles son las condiciones de presión y temperatura en las cuales vamos a tener diferentes estados de agregación o diferentes fases, sólida, líquida y gaseosa. Bueno, también los diagramas de fases nos permiten identificar o nos permiten observar cuál es la temperatura a la que se dan esos cambios de fase. Entonces podemos observar o podemos identificar cuál es la temperatura en la que se dan los cambios de fase. ¿Cuáles cambios de fase? De sólido a líquido, de líquido a gaseoso o entre sólido y gaseoso. Eso lo podemos evidenciar en los diagramas de fases. Todas esas transformaciones donde tenemos diferentes cambios de fases, esas transformaciones las podemos identificar a través de un nombre. Entonces, ese nombre va a depender de cuáles son las fases que tenemos que se están transformando unas en otras. Por ejemplo, al lado izquierdo de este esquema, todo el texto que está en rojo nos muestra las transformaciones que hay partiendo desde un gas. Si yo tengo un gas, si seguimos, partimos de un gas, nuestro sistema inicialmente es un sistema gaseoso y lo vamos a transformar en un líquido. Cuando yo paso de gas a líquido, es un proceso que se llama condensación. Luego, cuando ya mi sistema está en fase líquida y lo quiero convertir en un sólido, ese es un proceso que se conoce como solidificación o en algunos textos lo pueden encontrar también como congelación. Entonces, esos son procesos que si la transformación de gas a líquido, de líquido a sólido, va a depender de las condiciones a las cuales se encuentra en nuestro sistema. Incluso yo puedo pasar directamente desde gas a sólido sin tener que pasar por un estado líquido. Entonces, pasar de gas a sólido se conoce como deposición. Todos estas transformaciones que están en rojo son procesos exotérmicos, son procesos que liberan energía hacia los alrededores. También podemos tener otros procesos. Podemos tener procesos en los cuales mi punto de partida sea un sólido. Si mi punto de partida es un sólido, yo el sólido lo puedo transformar en líquido en un proceso que ya se llama fusión. Una vez que mi sistema esté líquido, lo puedo transformar en gas en un proceso que se conoce como vaporización. O el sólido, yo lo puedo transformar directamente por esta ruta en un gas. Cuando paso de sólido a gas sin pasar por fase líquida, es un proceso que se conoce como sublimación. Todos estos procesos que el texto está en color azul son procesos endotérmicos, son procesos que para que se favorezcan yo tengo que suministrarle energía al sistema. Bueno, entonces luego de identificar todos esos diferentes cambios de fases que podemos tener en un sistema, para construir el diagrama de fases de una sustancia pura, recuerden que aquí estamos hablando de que tenemos una sustancia
pura, un solo componente. O sea que la composición no es una variable en nuestro sistema. En ese caso, entonces, lo que hacemos es evaluar muchas posibles combinaciones de variaciones de la presión a diferentes temperaturas. Entonces yo puedo evaluar temperaturas bajas y hacer cambios en la presión, temperaturas intermedias y cambiar la presión, y luego temperaturas altas y cambiar la presión. Eso, ¿qué me genera? Me va a generar unas regiones en mi diagrama. Cada vez que yo evalúo, supongamos que aquí tengo una presión que le voy a llamar P1, una presión que quiero evaluar. Y en este otro punto tengo una temperatura T1 que quiero evaluar. Mi primer combinación de temperatura y presión, en ese punto donde se cruzan la presión y la temperatura que quiero analizar, entonces voy a determinar en qué fase se encuentra mi sistema. ¿Es un sólido, es un líquido o es un gas? Y así puedo diferenciar cuáles son las regiones donde voy a tener cada una de las diferentes fases. Luego de que yo identifico eso, entonces puedo también identificar cuáles son las regiones donde se dan o cuáles son las fronteras de, luego de tener claro región de sólido, región de líquido y región de gas, habrá unas fronteras entre sólido y líquido, líquido y gas o sólido y gas. Una vez que identificamos esas fronteras entre las diferentes regiones, en la frontera es donde se da una transformación, es donde se va a dar un cambio de fase. Entonces podemos decir acá, aquí vemos que al lado izquierdo del diagrama es una región donde todo mi sistema está en fase sólida. Al centro, en la parte superior, vamos a tener una región donde todo mi sistema está líquido. Y en la parte inferior derecha, todo mi sistema está gaseoso. Entonces aquí podemos ver pues, las transformaciones que mencionábamos hace un rato en el esquema. Entonces aquí vamos a ver que hay una línea que me separa el sólido del líquido. Esa línea que me separa el sólido del líquido, que serían todos los puntos que me construyen esta línea que tenemos acá. Cualquier punto sobre esa línea es un punto donde vamos a tener que hay un equilibrio entre una fase de sólido y una fase de líquido, o sea que hay una transformación. Si es una transformación de sólido a líquido, la llamamos fusión; de líquido a sólido, la llamamos congelación o solidificación. Luego, si yo estoy en la región de líquido, vamos a tener cualquier punto sobre esta curva que tenemos acá, cualquier punto sobre esta curva que me separa la región de líquido y la región de gas, son puntos donde se están dando cambios de fase. Si estoy cambiando de líquido a gas, ya vimos que lo llamamos vaporización; de gas a líquido lo llamamos condensación. Y en la parte de abajo, por acá tenemos otra región, otra línea que me separa dos regiones. A presiones bajas, presiones por acá, por esta región que tenemos acá abajo, a presiones bajas vamos a tener que el sólido, la región de sólido, tiene una frontera que lo separa de la región de gas. Entonces yo puedo llevar un sólido directamente a gas sin pasar por líquido, y esto es lo que se conoce como sublimación, o puedo tener un gas y lo paso a sólido y se conoce como deposición. Entonces aquí tenemos pues ya las diferentes fases que podemos tener en un sistema, las que son más comúnmente reportadas. Presiones, si tenemos presiones muy altas, cuando tenemos presiones muy altas, podemos tener incluso diferentes fases sólidas, que lo que las va a diferenciar va a ser la estructura cristalina que tiene la sustancia cuando se encuentra en estado sólido. Pero pues para tener diferencias en varios sólidos, sí requiero presiones bastante altas. Bueno, en el esquema anterior era un esquema en forma pues muy general. Ya en este esquema, en este diagrama, es ya para una sustancia en particular. Aquí tenemos nuestro diagrama de fases para el agua. Listo. Entonces, si tenemos nuestro diagrama de fases para el agua, lo que podemos ver, la región donde está el agua sólida, que también la conocemos comúnmente como hielo,
la región donde está el agua líquida y la región donde está el agua gaseosa o en fase de vapor. ¿Qué podemos identificar acá? Que, pues, listo, tenemos una región de sólido, región de líquido, región de vapor, las fronteras que me separan sólido de vapor, sólido de líquido, líquido de vapor, pero también tenemos un punto acá muy interesante, es un punto que es donde se juntan, acá lo voy a encerrar, donde se juntan esas tres líneas de frontera que separan las diferentes regiones. Ese punto se conoce como el punto triple. El punto triple es el único punto de todo el diagrama, es la única combinación de presión y temperatura, que sería una presión en atmósferas de 0,006 atmósferas y en grados centígrados en una temperatura de 0,01 grados centígrados. Y el punto triple es donde coexisten al mismo tiempo la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Y también vamos a tener otro punto interesante que es donde termina la línea que divide la región de líquido y la región de vapor. Si vemos la región de líquido y vapor, por acá arriba hay un punto donde termina, lo voy a encerrar acá en un círculo. Ese punto donde termina la línea que separa el líquido y el vapor se conoce como punto crítico. En el agua, en este caso en particular del agua, corresponde a una presión de 218 atmósferas y una temperatura de 374, ah, 374 grados centígrados. En ese caso, entonces, en el punto crítico lo que tenemos es que a medida que yo voy aumentando temperatura y presión y voy subiendo por esta línea, a medida que voy subiendo, cuando llego a la parte superior del punto crítico, a medida que me voy acercando al punto crítico, la densidad del líquido y la densidad del vapor se van volviendo cada vez más parecidas. La densidad del vapor aumenta, la densidad del líquido disminuye. Cuando llegamos al punto crítico se iguala la densidad del líquido y la densidad del vapor. Entonces, cuando llego a las condiciones del punto crítico, son condiciones en las cuales ya no se puede diferenciar el líquido del vapor. Por lo tanto, decimos que ya en ese punto o por encima de las condiciones del punto crítico, tenemos un fluido, que también se conoce como un fluido supercrítico. Voy a dejar de compartir un momento y voy a volver a compartir. Listo, entonces, teníamos en en la, en la página anterior, ya tenemos por acá el diagrama de fases para el agua. Acá tenemos otro diagrama de fases para una sustancia pura. Aquí tenemos el diagrama de fases para el CO2. El CO2, entonces, lo que vemos es que también claramente se tienen las regiones donde está sólido, la región donde tenemos el líquido, en la región donde tenemos el CO2 en fase gaseosa. Tenemos las diferentes líneas que me separan sólido de gas, sólido de líquido y líquido de gas. Tenemos claramente identificado las condiciones del punto crítico, que son muy diferentes a las del agua. Miren que el punto crítico para el CO2 necesitamos 73 atmósferas y 31,1 grados centígrados. También podemos identificar el punto triple y también están las condiciones de temperatura y presión para el punto triple. Me voy a devolver un momento el diagrama de fases del agua. Miren que normalmente lo que nosotros realizamos en un laboratorio de química o en la vida cotidiana, cuando ponemos a calentar agua líquida y la queremos llevar a gas, a la ebullición, casi siempre nosotros estamos o a una presión de una atmósfera o cerca de una atmósfera. Aquí en Medellín estamos un poco por debajo de una atmósfera, pues debido a la altura sobre el nivel del mar, pero si estuviéramos a nivel del mar, sería la presión de una atmósfera. A una atmósfera, entonces, si yo tengo 25 grados centígrados, más o menos sería por esto, el lado más o menos aquí sería 25 grados centígrados a 25 grados centígrados y una atmósfera, entonces vamos a estar
en la fase líquida. Si yo caliento el sistema, una vez que la temperatura alcanza 100 grados centígrados, corresponde a este punto en el cual tenemos la temperatura de ebullición. Si esa agua que la tengo a 25 grados centígrados, en vez de calentarla, le disminuyo la temperatura, cuando llego a una temperatura de 0 grados centígrados, voy a llegar a este punto que tenemos acá, que es un punto que corresponde a la temperatura de fusión, donde ya pues va a haber un equilibrio entre el líquido y el sólido. Entonces, a una atmósfera de presión, el agua, cuando está por debajo de 0 grados centígrados, es sólida; cuando está por encima de 100 grados centígrados, es gaseosa; entre 0 y 100 vamos a tener líquido. Para el CO2, pues las condiciones cambian un poco. En el CO2 vamos a tener que, si la presión de mi sistema es una atmósfera, a una atmósfera vamos a tener que, para una temperatura de 25 grados centígrados, miren que el punto crítico estaba a 31 grados centígrados. Entonces, cerca de 31 grados centígrados, más o menos por acá, vamos a tener una temperatura de 25 grados centígrados. Y a una presión de una atmósfera, vamos a estar más o menos por acá, y a 25 grados centígrados vamos a estar por acá. Una atmósfera de 25 grados centígrados, el CO2 va a estar en estado gaseoso. Pero si yo lo enfrío, le bajo la temperatura mucho, nunca lo voy a convertir a líquido. Cuando baje suficientemente la temperatura a una presión constante de una atmósfera, a menos 78 grados centígrados, lo que voy a hacer es que lo voy a convertir en sólido, y esa es la temperatura de sublimación, menos 78 grados centígrados a una atmósfera. Pasa el gas directamente a sólido. Si yo quisiera tener el CO2 en fase líquida, necesito presiones mayores a 5,2 atmósferas, porque solo por encima de 5,2 atmósferas es donde aparece el CO2 en fase líquida. Entonces, cada sustancia va a tener un diagrama de fases diferentes, y pues es importante conocerlo para saber si nosotros queremos que una sustancia esté líquida, esté gaseosa o esté sólida. Con el diagrama de fases podemos saber cuáles son las condiciones de temperatura y presión que necesitamos para transformarlo en líquido, en sólido o en gas. Bueno, luego de este corto repaso de las definiciones y los conceptos y la interpretación de los diagramas de fases, vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Les recuerdo que las preguntas con respecto a los ejercicios las pueden escribir por el chat. Por ahora, entonces, no hay ninguna inquietud hasta el momento. Entonces, en este primer ejercicio nos dicen o nos preguntan: diga cuántas y cuáles fases están presentes en cada uno de los puntos indicados en el diagrama de fases de una sustancia pura que se muestra en el siguiente gráfico. Entonces, listo. Hay varios puntos que se indican. Aquí, por ejemplo, el punto 1. Nos preguntan cuántas y cuáles fases. En el punto 1 vemos que está en la región donde está el sistema en estado sólido. Entonces, para el punto que está etiquetado como 1, hay ¿cuántas fases? Vamos a tener una fase. Y nos preguntan cuáles fases. Esa fase es la fase sólida. Luego miremos el punto 2. Miren que el punto 2 cae sobre una de las líneas que separa la región de líquido de gas. O sea que en ese punto vamos a tener una transformación que se está dando entre el líquido y el gas. Por lo tanto, en el punto 2 vamos a tener que hay dos fases. Es un punto en el que corresponde a dos fases. ¿Cuáles son esas fases? Pues vamos a ver cómo esa es la línea que me separa el líquido y el gas. Vamos a tener tanto fase líquida como fase gaseosa. Esas dos fases va a ser líquido y fase gas. Por último, entonces vamos a mirar qué pasa en el punto 3. Recuerden que el punto 3 lo analizamos en el diagrama de fases del agua, en el diagrama de fases del CO2. El punto 3 es el que se conoce como el punto triple. Por lo tanto, en el punto triple es el único punto de todo el diagrama donde podemos tener tres fases.
en equilibrio. ¿Cuáles fases son las que tenemos en equilibrio? Vamos a tener en equilibrio fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Todas las fases van a estar presentes en el punto triple. Recuerden, es el único punto de todo el gráfico donde podemos tener las tres fases en equilibrio. Si hay alguna pregunta sobre este ejercicio, por favor la pueden escribir en el chat. Bueno, por ahora parece que no hay ninguna pregunta. Luego pues estaré revisando el chat frecuentemente por si de pronto resurgen inquietudes. Pasemos entonces a analizar el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dicen, em, a partir del diagrama de fases del agua pura, que este ya lo habíamos visto en las definiciones teóricas, nos piden explique en forma cualitativa cómo se puede hacer que el agua sólida pase a estado gaseoso sin pasar por estado líquido. Entonces recuerden que pues vimos que por lo general uno trabaja a presiones cercanas a una atmósfera. Si tenemos presiones cercanas a una atmósfera, pues el agua sólida, si yo la quiero llevar a fase gaseosa, pues a una presión constante de una atmósfera, el agua sólida tiene que pasar primero por estado líquido, fase líquida, y luego a fase de vapor o fase gaseosa. Sin embargo, aquí nos preguntan, ¿cómo se puede hacer para que el agua sólida pase a estado gaseoso sin pasar por estado líquido? Entonces, si yo tengo una atmósfera de presión, lo primero que tengo que hacer es disminuir. Si supongamos que yo estoy por acá en este punto, estoy a una temperatura menor a 0 °C, a una atmósfera de presión, tengo agua sólida. Si la quiero llevar a fase gaseosa o de vapor sin pasar por el líquido, lo primero que tengo que hacer es disminuir la presión hasta cualquier valor por debajo de la presión del punto triple. Cuando estoy por debajo, recuerden que aquí tenemos la presión del punto triple. Por debajo de la presión del punto triple, ahí sí puedo empezar a calentar. Si ahí empiezo a calentar, voy a llegar a algún punto en el cual llego a la línea que me separa el agua sólida o hielo del agua gaseosa o vapor de agua. Entonces ahí puedo transformar el agua ya. Si sigo calentando, voy a llegar a la región de vapor sin pasar por agua en estado líquido. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos cualitativos? Entonces, primer paso sería disminuir la presión que sea inferior a el punto triple. Necesitamos una presión inferior al punto triple. Luego, el siguiente paso sería calentar hasta, hasta la transformación en fase de vapor o calentar hasta observar el gas o el vapor de agua. Entonces, básicamente, ¿cómo pasar de sólido a líquido a gas o de sólido a gas? Va a depender de la presión a la que estemos trabajando y si necesitamos pues o calentar o enfriar el sistema. Bueno, si hay dudas con respecto a este ejercicio, las pueden escribir por el chat. Por el momento no, tampoco hay preguntas sobre este ejercicio. Procedamos entonces al siguiente ejercicio. Bueno, en este ejercicio nos dicen, con base en el diagrama de fases que se muestra para una sustancia pura, nos piden explique
¿por qué la pendiente del gráfico en el punto 2, en este punto que tenemos acá, por qué la pendiente de esa, pues básicamente de esa línea que separa la región sólido del líquido, por qué es mayor la pendiente que en el punto 3? O sea, en el punto 3 tenemos que estamos sobre la línea que separa la región de líquido de gas. Entonces, bueno, lo que podemos analizar en este caso es que en el punto 2 tengo el equilibrio entre el sólido y líquido. En el punto 2 tengo el sólido en equilibrio con el líquido. Tanto la fase sólida como la fase líquida son fases condensadas. Las fases condensadas sufren muy pocos cambios cuando yo aumento la presión. El efecto de la presión sobre una fase condensada es muy pequeño. Entonces, para poder observar un cambio significativo, yo tengo que aumentar mucho la presión. Recuerda que ese punto 2 está donde se da la transformación de sólido a líquido, o sea, corresponde a la fusión. Si yo quiero que haya un cambio significativo en la temperatura de fusión, pasando de sólido a líquido, necesito aumentar mucho la presión, debido a que el efecto de la presión sobre la fase sólida y la fase líquida es muy pequeño. Entonces, podemos decir que para poder que haya un cambio apreciable, para cambiar la temperatura de fusión, se requiere aumentar mucho la presión. Entonces, si requiero aumentar mucho la presión, tengo que hacer un cambio muy grande en el eje Y para que el eje X presente un pequeño cambio. Eso implica que hay una pendiente alta. En el equilibrio entre el líquido y el gas, que es lo que corresponde al punto 3, en ese punto 3, el equilibrio entre el líquido y el gas, vamos a ver que el efecto de la presión sobre una fase gaseosa es muy significativo. Entonces, un pequeño cambio en la presión puede generar grandes cambios en el sistema. El equilibrio entre el líquido y el gas, entonces estamos hablando de la temperatura de ebullición. Un pequeño cambio en la presión implica cambios significativos en la temperatura de ebullición. Por lo tanto, ahí hay un pendiente mucho menor en la línea que separa líquido de gas si yo comparo con la pendiente de la línea que separa sólido del líquido. Entonces, básicamente es porque cuando hay una fase gaseosa involucrada, el efecto de la presión es muy alto, por lo tanto, un pequeño cambio en la presión implica un cambio significativo en la temperatura. Mientras que para el equilibrio sólido-líquido, si yo quiero tener un cambio apreciable entre la temperatura a la cual se da la transformación de sólido a líquido, tengo que cambiar mucho la presión. O sea, en el punto 2 tengo una pendiente alta, mientras que en el punto 3 esa línea que separa líquido de gas va a ser una pendiente baja. Con eso damos una explicación de las diferencias en esas pendientes. Si hay dudas con respecto a este ejercicio, pues las pueden poner en el chat. Bueno, por ahora no veo preguntas. Sí, no veo preguntas en el chat. Por lo tanto, continuamos con el siguiente ejercicio. Bueno, en este ejercicio es un ejercicio de selección múltiple. Nos dicen, según el siguiente diagrama de fases, para una sustancia pura, al pasar de las condiciones del punto 1 a las condiciones del punto 2, los cambios de estado que ocurren a presión constante son evaporación y sublimación, sublimación y fusión, condensación y solidificación o evaporación y fusión. Entonces vamos a ver. El punto 1 es este punto que tenemos acá. Cuando vamos de ese punto hasta el punto 2, que es el que tenemos al extremo derecho,
Entonces, si eso se hace a una presión constante, o sea, aquí a esta presión la mantenemos constante, el punto uno es un sólido, luego paso de sólido a líquido, entonces esta primera transformación, pasar de sólido a líquido, es una fusión, ponle F para representar que es una fusión de sólido a líquido, y luego cuando tengo mi sistema en estado líquido, paso de líquido a gas. El líquido a gas es la evaporación o vaporización. Entonces aquí tenemos la evaporación. En ningún momento el sólido está pasando a gas sin pasar por líquido. Si el sólido pasara a gas, si yo tuviera un sólido por acá que lo llevo a gas, eso sería una sublimación. Entonces, la respuesta que tiene la sublimación es incorrecta. O sea, la opción B es incorrecta porque no ocurre sublimación. La opción A también es incorrecta porque no hay sublimación. En condensación sería pasar de gas a líquido, o sería no ir del punto uno al punto 2 sino ir del punto 2 hacia el punto uno. Por lo tanto, condensación tampoco está ocurriendo. La respuesta correcta sería la opción D, donde tenemos la evaporación, que es cuando pasamos del líquido a gas. Esta, este punto de acá donde se da la evaporación. Y la fusión, que es cuando pasamos de sólido a líquido, que es este punto que hemos representado acá. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la respuesta D. Bueno, en el chat no veo que haya preguntas, entonces continuamos con el siguiente ejercicio. Bueno, en este ejercicio tenemos, nos dicen que a las condiciones de presión y temperatura que corresponden al punto crítico. Recuerden que el punto crítico es en la línea que separa el líquido de gas. Llegamos a un punto que aquí está incluso resaltado, este punto que tengo acá. Ese punto crítico nos dicen, se puede afirmar lo siguiente. Nos dicen, todo el sistema es líquido, el sistema es totalmente gaseoso, la sustancia se solidifica o hay un fluido que no es líquido ni gas. Entonces analicemos. La primera opción dice, todo el sistema es líquido. Recordemos que lo que ocurre a medida que yo voy aumentando la presión y la temperatura hasta llegar al punto crítico es que la densidad del líquido va disminuyendo, la densidad del gas va aumentando hasta que se igualan las densidades. Recuerden que por encima del punto crítico o a las condiciones del punto crítico tenemos un fluido supercrítico y no podemos diferenciar si es líquido o es gaseoso. Entonces, no se puede afirmar que todo el sistema sea líquido, no se puede así afirmar que el sistema esté totalmente gaseoso. La parte B y la parte B sabemos que no son respuestas correctas. Luego nos dicen, la sustancia se solidifica. Para solidificar en el punto crítico, estamos lejos de las condiciones para tener el sistema sólido. Para tener el sistema sólido tendríamos que disminuir mucho la temperatura. Entonces, tampoco es posible tener un estado sólido. Como ya vimos, a las condiciones del punto crítico, tenemos un fluido supercrítico que no lo podemos llamar líquido, no lo podemos llamar gas. Entonces, la opción D es la correcta, donde nos dicen que hay un fluido que no es líquido ni es gas. Eso sería entonces la opción correcta para esta pregunta. Veremos el chat a ver si hay alguna pregunta. Pues no veo preguntas en el chat. Entonces, les agradecemos mucho la asistencia y recuerden estar pendientes de las siguientes tutoriales virtuales que vamos a tener esta misma semana y por las próximas 3 semanas continuaremos teniendo tutoriales virtuales en los diferentes temas que se abordan en la Olimpiada de Química. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.